Muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por este espacio, por esta conversación contigo. Quiero agradecer de igual forma a todo el equipo técnico que hace posible esta producción, a Joaquín, a todos los que están detrás de cámaras. Un abrazo y gracias por este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le veo ahí con la camiseta apoyando a la selección. Hoy vamos a ganar. Así es. Bueno, para empezar a hablar esta pequeña charla, pues me gustaría preguntarle, pues que la compra de vivienda sigue batiendo récords. ¿Cuál ha sido como el balance del año pasado? ¿Cuántas ventas se vendieron en total? Noelia, yo quiero poner esto en perspectiva. El año pasado en Colombia vendimos una Cartagena, más que vendimos, se compró lo equivalente a una Cartagena. Hicimos una Cartagena en un año, una Cartagena. Cada 2 minutos y medio las familias colombianas compraron una casa. Imagínate, durante todo el año, cada 2 minutos y medio tuvimos un nuevo propietario. Son unas cifras sin precedentes. Este era un país que comercializaba 150, 160 mil viviendas por año. Dimos un salto, estamos por encima de las 230 mil. Eso quiere decir que no solamente llegamos al récord histórico de Colombia, sino que somos el país de todo el continente donde más se está comprando vivienda por cada millón de habitantes. ¿A qué se debe esto? Eso se debe fundamentalmente a dos cosas. La primera, tenemos un esquema de subsidios sin precedentes. Este ha sido un gobierno que ha construido sobre lo construido. Mi casa ya funcionaba muy bien en el gobierno anterior. Esto fue montado por el ministro Luis Felipe Henao con el viceministro Guillermo Herrera. Arrancó, llegamos a niveles de 17.000 subsidios por año en el 2017. Pues bien, el año pasado no entregamos 17.000, entregamos 96.000. Es decir, aprovechamos una infraestructura institucional que ya existía, un programa que comunicaba a los bancos con los constructores, con el ciudadano, y decidimos profundizarlo. 96.000 subsidios. Eso quiere decir que el 42% de las casas que se compraron el año pasado se compraron con ayudas del gobierno nacional. Ese es un elemento. Pero el segundo no tiene que ver con la oferta, sino con la demanda. Aquí está pasando, Noelia, algo muy interesante. Y es que después del COVID, la disposición de los hogares a comprar vivienda creció. No solamente es un tema de los subsidios, no solamente es inducido por el gobierno, por las ayudas del gobierno, sino que los hogares después de esta pandemia volvieron a valorar los bienes durables y semidurables. Están comprando más motos, están comprando más carros, y de todos estos bienes, el que más crece, de acuerdo a las encuestas de Desarrollo, es la vivienda. Este es un fenómeno global. La gente en el mundo quiere comprar más casa, pero aquí en Colombia se da más que proporcionalmente. Entonces, el elemento de la demanda dentro de las encuestas del consumidor que más se está repuntando es el de compra de vivienda. Nosotros tenemos algo así como 5 millones de visitas mensuales. 5 millones, Noelia, a los portales de venta de vivienda. No son 5 millones de personas, hay personas que buscan muchas veces, pero 5 millones de visitas todos los meses. Y somos el país del mundo donde más se busca la palabra vivienda en Google. Entonces ese es el panorama. Un año histórico, un 2021 extraordinario, saliendo de una pandemia y en medio de esas complejidades. La verdad es que es un resultado que nos deja muy satisfechos como gobierno, como país, y que también sienta las bases de lo que será en la nueva escala de producción de vivienda durante los próximos años. Un último dato para esta primera pregunta, Noelia. Imagínate que con el ritmo que logramos el año pasado, Colombia se duplica en 42 años. Otra vez, en 42 años vamos a construir tantas unidades habitacionales como en 202 años de historia republicana. Lo que nos gastamos 2 siglos en construir, con el ritmo que alcanzamos el año pasado, lo vamos a lograr en solo 42 años. Entonces estamos en un momento magnífico. Colombia es un país que está en construcción y tenemos una oportunidad histórica para que más y más familias se vuelvan propietarias. Se puede decir que es uno de los motores de esta reactivación económica. Y yo diría que uno de los principales, de hecho, porque uno mira las cifras y son crecimientos del orden del 30%, el PIB de edificaciones expandiéndose por encima del 10%, entonces es muy positivo. Yo siempre me refiero cuando hablamos de recuperación a tal vez la dimensión más importante, más allá de las ventas, más allá de los subsidios, más allá incluso del PIB, el empleo. Imagínate que antes de la pandemia, un día antes de la pandemia, nosotros teníamos en edificaciones 840.000 empleados. Un día antes de la pandemia, 840.000. Hoy tenemos cerca de 1.100.000. Entonces, este sector no solamente recuperó
todos los empleos que tenía antes del COVID, sino que también ha sido un motor que ha podido absorber buena parte de la mano de obra cesante de otros sectores. Y así como vamos, yo creo que vamos a cerrar el gobierno con 1.200.000 empleados. Para que los colombianos tengan un orden de magnitud, cada 240.000 empleos se baja un punto la tasa de desempleo. Entonces, este es un sector que no solamente recuperó toda la mano de obra que había perdido, sino que también ha absorbido más de 200.000 empleos, y eso es maravilloso para la economía colombiana. Ministro, ¿se está vendiendo más BIS, no BIS? ¿Cómo están esas ventas? Fundamentalmente vivienda de interés social. Digamos que el grueso de lo que se está comprando en Colombia es BIS. Tiene que ver con que hay unas ayudas extraordinarias para este segmento. Recuerden que cuando un colombiano va a comprar una BIS, el gobierno lo ayuda de dos maneras, de tres maneras en realidad. La primera, el gobierno le da la cuota inicial con unos montos que pueden llegar a ser hasta de 50 millones de pesos para comprar una vivienda BIS, 50 millones que usted tiene por el simple hecho de empuñar la cédula de ciudadanía y ganar menos de 4 salarios mínimos. Segunda ayuda, todos los meses el gobierno le ayuda a pagar parte de la hipoteca, le paga 4 puntos de la tasa de interés. Eso quiere decir que si usted tiene una tasa de interés del 10, el banco le prestó al 10, al final usted termina pagando el 6, porque todos los meses el gobierno paga 4 puntos, el 40% de su crédito. Eso también es muy importante. Pero tercero, el gobierno le sirve de fiador. Si usted gana menos de 2 salarios mínimos y no tiene historial crediticio, antes le pedían que llegara con un respaldo, con un colateral, con una propiedad, imagínense. Eso es absurdo, porque una persona que va a comprar una vivienda de interés social, lo más seguro es que no tenga una propiedad para respaldar ese crédito. O le pedían en su defecto un fiador, un amigo, un primo, un tío que les pudiera servir para respaldar la deuda. Les costaba mucho trabajo a los colombianos tener ese fiador. Hoy el fiador existe, es el gobierno, es el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, con esas tres ayudas hemos disparado la BIS. Pero la buena noticia es que el segmento no BIS, que llevaba 7 años caído, también ha repuntado. Primero desacumuló los inventarios y le está yendo francamente muy bien. Y le está yendo muy bien porque tenemos también un subsidio para la compra de vivienda no BIS. ¿Cuál es este, Noelia? Estamos hablando de viviendas que cuestan entre 150 y 500 millones de pesos. Son la vivienda de la clase media y de la clase media alta, entre 150 y 500 millones. El gobierno también les ayuda menos que en la BIS, pero la ayuda de todas maneras es bien importante. Ya no apoyamos para la cuota inicial, pero sí le ayudamos todos los meses durante 7 años con una cifra que es muy importante, $500,000 de pesos. Si usted se compra una vivienda no BIS, no importa que ya tenga casa, no importa que sea segunda vivienda, usted se compra una vivienda no BIS entre 150 y 500 millones de pesos, el gobierno le entrega todos los meses $500,000 de pesos. Entonces, un ejemplito rápido, si usted compra un apartamento de 200 millones, usted tiene que poner la cuota inicial, son 60, se endeuda 140, endeudarse 140 a 25 años le da una cuota como de 1.300.000, eso es más o menos la cuota, y de ese 1.300.000 el gobierno le da 500.000 pesos. Entonces usted termina pagando no 1.300.000, sino 800.000. Y 800.000 pesos por un apartamento de 200 millones nuevo es más barato que el arriendo. Entonces sale más barato comprarlo que arrendarlo. Y esa es la razón por la que en el segmento no BIS también vemos un repunte impresionante. Ministro, hoy se reúne la Junta Directiva del Banco de la República. Lo más probable es que suban esas tasas de interés. Con esta probabilidad de que suban las tasas de interés, ¿esto podría desanimar un poco a la gente a comprar vivienda a lo largo de estos meses? La verdad es que hoy en día tenemos la tasa de interés históricamente más baja del mercado. La tasa de interés de referencia para los créditos de vivienda no es la tasa repo del Banco de la República, porque la tasa del Banco de la República es una tasa de corto plazo. Entonces, digamos que los movimientos de la tasa del Banco de la República va a afectar las tarjetas de crédito, va a afectar los créditos de consumo, va a afectar las libranzas, va a afectar todas las posiciones crediticias de corto plazo. Pero el mercado de vivienda es un mercado de largo plazo. Entonces son créditos que se dan la inmensa mayoría a 20 o 25 años. Eso quiere decir que nuestra tasa de referencia se parece mucho más a los bonos de deuda pública de largo plazo. Entonces, sin duda alguna, el país y el mundo está viviendo una situación de liquidez distinta ahorita, pero es importante saber que el mercado de vivienda no refleja los movimientos de la tasa de referencia del Banco de la República como sí lo muestran otras carteras. Hay que monitorear lo que está pasando con el mercado de deuda pública. Los test sí es un muy buen indicador, el movimiento de la tasa de interés de los test, de lo que va a pasar
en el mercado de vivienda, eso no solamente depende de la liquidez doméstica, también de la liquidez mundial, de la perspectiva de riesgo país, y es una variable que nosotros monitoreamos permanentemente. Pero el mensaje que yo le quiero dejar a los colombianos es que hoy, si salen terminando el mes de enero, comenzando el mes de febrero, van a encontrar las tasas de interés más bajas de los últimos 10 años. Yo me acuerdo que cuando comenzamos el gobierno teníamos tasas de interés, para ponerle números, como el 13.5%. Hoy yo he visto, y ustedes han sacado en el tiempo, también en portafolio, reportes de tasas de distintas entidades financieras. Y hay entidades financieras que tienen tasas que van desde el 8. Eso es impresionante. Colombia nunca había visto una tasa del 8 para un crédito de vivienda. Y lo maravilloso es que si la tasa es del 8 y le descontamos los 4 puntos que da el gobierno, las familias terminan pagando 4% efectivo anual. Entonces las tasas siguen siendo muy buenas. Es cierto que estamos en un nuevo momento en términos de liquidez, pero el mensaje es que todavía es un gran momento y este es un gran año para ser propietario. Perfecto. Ministro, ya me ha hablado un poco de los subsidios, centrémonos un poco más en este tema, un balance, ¿cuántos subsidios se han entregado en el 2021 y en lo que va de gobierno y cuál era la meta? Ya llevamos 200.000 subsidios. 200.000, un poco más, 207.000 para hacer un poco más, no, mucho más, 207.000 es un montón. 207.000 es una cifra francamente muy alta, porque este era un país que, como te comentaba anteriormente, entregaba 17.000 subsidios al año. Luego fuimos creciendo la escala, llegamos a 30.000. Yo, antes de ser ministro de Vivienda, trabajaba en la Asociación de Bancos de Colombia, yo trabajaba en la Asociación Bancaria, y yo me acuerdo el día que llegamos a entregar 50 subsidios diarios. Eso parecía un sueño, estábamos contentos, era un gran logro, 50 subsidios diarios. El último trimestre del año pasado entregamos más de 500 subsidios diarios. Noelia, colombianos que nos escuchan, 500 subsidios cada vez que sale el sol. 500 familias colombianas compran una casa con una ayuda del gobierno. 500, eso es un montón de gente. Cada familia con 3, 4 habitantes, estamos hablando de 2.000 propietarios al día. Entonces, tenemos un ritmo alto. El año pasado entregamos 96.000, en todo el gobierno ya rebasamos las 200.000. Nosotros estimábamos entregar niveles como de 150.000 subsidios, algo así como 35.000, 37.000 subsidios anuales. Ya rebasamos esa meta, y lo cierto es que hoy tenemos una nueva escala. Entonces, en administración pública, en gobierno, toca ir también redefiniendo las metas ante las nuevas realidades. Una era la realidad de una Colombia de 150.000 viviendas vendidas al año, y otra es esta Colombia de 230, 240.000 unidades. Una era la Colombia de 17.000 subsidios al año, otra es esta Colombia de por lo menos 50, 60.000 al año. Entonces hemos tenido que reajustar nuestras metas hacia arriba. Uno podría decir de manera complaciente, ya cumplí la meta del plan de desarrollo, ya la sobrecumplimos, pero lo cierto es que en la medida en que vamos batiendo nuestros récords y cumpliendo nuestras metas, nos vamos poniendo cada vez metas más y más ambiciosas. En eso consiste, yo diría, que en la vida misma, irnos superando y superando y superando y superando, y conforme vamos cumpliendo las metas, soñar en grande y soñar con un país donde más y más y más personas cumplan el sueño de ser propietarios. Entonces, la meta de aquí a que se acabe el gobierno, ¿cuál es y cuántos cupos entonces podríamos decir que quedan, pues, de subsidios para las personas? ¿Cuántos cupos hay? El presidente Duque dio una noticia maravillosa. Los colombianos que se acercan a comprar vivienda en este 2022 van a encontrar todos los subsidios para la visa. Entonces yo estimo que este año, digamos que los años electorales tradicionalmente tienen una suerte de contracción en la dinámica de compra de vivienda. Digamos que la incertidumbre política hace que los meses de abril y mayo en general no sean buenos meses en términos de venta de vivienda. Ahí se desacelera un poquito la actividad, pero con todo y eso yo estimo que este año se van a entregar más de 50.000 unidades de vivienda. De golpe no tenemos los mismos niveles del año pasado, pero sería algo así como el segundo mejor año de la historia en entrega de subsidios. Arrancamos bien, en enero entregamos más de 7.000, vimos en enero un gran apetito, estamos viendo en enero un gran apetito, y avisoramos que para febrero vamos a seguir con esta buena dinámica. Entonces, pese a ser un año electoral donde se suelen contraer las compras de bienes durables y semidurables, lo que hoy se estima es que el año va a ser francamente muy bueno, y las salas de ventas en Colombia están llenas. Las salas de ventas están llenísimas, y proyectos BIS que antes podían demorar un año en venderse
se están vendiendo en menos de 2 meses, increíble. En menos de 2 meses lanzan todo un proyecto y venden la totalidad de unidades. Los constructores están sorprendidos, están vendiendo en menos de 2 meses todo un proyecto. Antes demoraban un año y medio en recuperar la inversión, ahora en 2 meses salen de todas las unidades. Entonces la vivienda de interés social se está vendiendo como pan caliente y creemos que este va a ser un muy buen año. Entonces, más o menos en todo el gobierno se llegaría a unos 250.000, 300.000 subsidios, algo así. Sí, en el curso del gobierno, como el gobierno, este año si son 50.000 y el gobierno se acaba en agosto, de golpe no alcanzamos a llegar a los 250, consumirán de aquí a agosto 230.000, pero nosotros tenemos, la meta que se ha puesto el presidente Duque es que por lo menos tengamos 230.000 subsidios. Yo creo que la vamos a sobrecumplir y que de aquí a agosto ya podemos llegar a unos 240.000 subsidios. En concreto, hace unos días, pues confirmaron la continuación del programa Mi Casa Ya, que seguirá por este año. ¿Cuál es el balance de este programa? ¿Qué colombianos pueden acceder a él? Entonces, la preocupación que existía es que cuando hay buenas noticias como estas, se acaba la plata. Entonces, el monto de subsidios que teníamos previsto en el marco fiscal de mediano plazo y en el Plan Nacional de Desarrollo lo superamos hace rato. Eso quiere decir que lo que creíamos que íbamos a entregar en todo el año se iba a acabar en marzo, lo cual uno lo puede ver de dos maneras. Uno es como una mala noticia, decir, hombre, no alcanzó para todo el año y se acabó en marzo. Y otra es la buena noticia, que los colombianos están comprando más casas y tenemos que retanquear esos recursos. El anuncio del presidente es que retanqueamos la bolsa. De aquí a marzo se van a consumir todos los subsidios que teníamos previsto en el año, y lo que el presidente le contó a los colombianos es que vamos a llenar nuevamente ese presupuesto de Mi Casa Ya, de suerte que este año todos los colombianos que se acerquen a una sala de ventas encuentren el brazo amigo del Estado que les ayude a comprar vivienda. Requisitos, otra vez, son fáciles, son básicamente tres. Requisito número 1, ganar menos de 4 salarios mínimos. Estamos hablando de la BIS. Para la BIS hay que ganar menos de 4 salarios mínimos. ¿Por qué? Me preguntan muchos. Porque no tendría sentido coger una familia que se gane 10 millones de pesos y darle un subsidio para compra de vivienda. Eso sería regresivo. Nosotros queremos ayudar a las familias más que proporcionalmente mientras menos ganen. Es una escalerita. Si usted gana menos, el Estado le da más y más plata. Esa es la lógica. Entonces, primero, ganar menos de 4 salarios mínimos. Y si usted gana menos de 2, le damos todavía más plata. Entonces, ese es el primer requisito. Requisito número 2, no tener casa. No tendría sentido que los subsidios BIS fueran destinados a familias que ya tuvieran vivienda. Entonces, lo que queremos es cerrar la brecha de vivienda para que más y más familias que nunca han tenido la oportunidad puedan ser propietarios. Requisito número 3, que la vivienda sea nueva. Esto ha sido muy controvertido. Muchos nos han dicho, déjenos comprar vivienda usada, porque el gobierno se opone en que la vivienda sea nueva. La razón es una, de política pública. Cada vez que vendemos una vivienda nueva, nos toca contratar mano de obra para construirla. Entonces, no solamente queremos que la gente tenga casa, sino que también queremos dinamizar el sector constructor. Entonces, eso es buenísimo. Digamos que la vivienda nueva, a diferencia de la usada, sugiere compra de nuevos materiales, dinamiza 34 sectores de la economía. Entonces, la vivienda tiene que ser nueva. Y ya, básicamente con esto, ganar menos de 4 salarios mínimos, no tener casa y que la vivienda sea nueva, usted la puede comprar. Me preguntan mucho los informales, Noelia, los que nos escuchan que no tienen un trabajo, digamos, a término fijo. Entonces nos dicen, oiga, yo no tengo un contrato a término indefinido o a término fijo, yo trabajo de manera informal, ¿puedo acceder a los subsidios de vivienda? Por supuesto. Es increíble cómo hoy el sector informal es un gran comprador de vivienda. ¿Por qué? Porque el gobierno sirve de fiador. Entonces, si usted tiene ingresos de manera irregular y no tiene un historial crediticio tan copioso, no importa, hoy tiene un fiador y eso garantiza que usted pueda acceder al crédito. Entonces, los informales, acérquense. Y segunda pregunta que me hacen, que si los jóvenes compran casa, y esta me encanta, Noelia, porque a uno le decían, cuando yo era niño, me decían en mi casa, hijo, cuando te cases tienes que comprarte una vivienda. Y curiosamente, yo soy el ministro de Vivienda, lo hice cuando me casé. Yo tengo 37 años, lo hice cuando me casé. Y hay un dicho espantoso que dice que el que se casa quiere casa. Como que uno tiene que esperar ese concepto de la familia tradicional. Yo creo que eso está completamente revaluado. Hoy el 40% de las casas de este país la compran menores de 30 años. Y el 17% de las familias son hogares unipersonales. Entonces, si alguien vive con un perro, eso es considerado una familia.
Entonces, la nueva realidad demográfica de Colombia nos muestra que ya no son parejas con hijos los grandes compradores de vivienda. Esa gente sigue comprando casa, pero hoy tenemos sobre todo un segmento de jóvenes que es el que más compra vivienda en este país. Yo me siento súper orgulloso de eso, porque hace unos años decían todos los analistas, es que los millennials no se van a atar a una propiedad. Mentira, carreta. El gran comprador de Colombia en este país es mujer y tiene menos de 30 años. El segmento de la población que más está comprando son las mujeres menores de 30 años. Entonces, ese sería como el mensaje. Ganar menos de 4 salarios mínimos y nunca se es demasiado joven para tener casa. Si usted salió de la vivienda de sus papás y se va a vivir en arriendo, piénseselo 2 veces porque le sale más barato comprar que arrendar. Por eso tenemos tantísima gente entre los 21 y los 24 años que hoy nos está comprando vivienda. A propósito con eso que acaba de decir, pues cada vez se ve más como esas viviendas de menor área, de menor tamaño. ¿Eso está llevando de alguna manera al encarecimiento de la vivienda? Está reflejando una nueva realidad demográfica y un nuevo perfil de comprador. Digamos que hoy en Colombia existe la posibilidad que usted compre lo que quiera con el subsidio. Ya no estamos en programas de oferta donde el gobierno construye unas casas para que una gente se vaya a vivir allá, sino que hoy la plata no está en el constructor, la plata está en el bolsillo del ciudadano. Entonces eso le da al ciudadano la posibilidad de elegir dónde quiere vivir. Entonces hay quienes deciden de manera autónoma, porque es un ejercicio de libertad, de una reivindicación de la ciudadanía, darle la libertad de elegir al ciudadano, elegir si quiere vivir en un apartamento de 60, de 70, de 80, un apartamento de 30. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo quiero utilizar mi subsidio para vivir en un apartamento de 30 porque yo voy a vivir solo. Y eso es una decisión individual. Gracias a Dios, el gobierno no se ha metido a parametrizar dónde debe vivir la gente. Simplemente lo dejamos al mercado. Y el mercado ha reflejado que existe una demanda creciente por apartamentos de menos de 50 metros cuadrados, que tiene que ver con la consolidación temprana de los hogares unipersonales. Noelia, uno creía que esto era un tema de Europa, que era en Europa donde existían familias sin hijos y que era en Europa donde existían personas que nunca se iban a casar porque no querían casarse. Pero ya vemos que en Colombia el 17% de los hogares son unipersonales, increíble. Uno de cada 6 hogares es una persona que dice yo soy un hogar y vivo solo y decidí vivir solo. Entonces, para esas personas existe también el mercado desarrollado, una oferta de viviendas más pequeñas que tienen como que otras facilidades. Y es muy interesante verlo. A mí esos proyectos me gustan mucho porque hay gente que le interesa, por ejemplo, que los edificios tengan zonas donde pasear las mascotas, que los edificios tengan zonas donde hacer ejercicios, que tengan lugares de coworking, y eso lo vemos, por ejemplo, en vivienda de interés social. Y a mí eso me parece muy chévere, que exista la oferta, que exista la competencia y que la gente decida dónde vivir. Hace poquito fui a un proyecto, no digo cuál para no hacerle publicidad, pero me llamó mucho la atención porque era vivienda de interés social. Entonces las viviendas eran de 38 metros cuadrados, pequeñas. Todos los que se mudaron ahí, pelados jóvenes de menos de 30 años. Y el edificio tenía piscina, el edificio tenía muchas zonas para hacer ejercicio, tenía una zona para hacer yoga y otra para hacer coworking, para que los trabajadores freelance pudieran trabajar desde ahí. Impresionante. Y el proyecto se vendió todo en un mes y medio. Increíble. Entonces, a mí me gusta que exista esa oferta, que existan también viviendas más grandes y que al final del día no sea el Estado el que pretenda, de manera, si se quiere, hasta ingenua, pretenciosa, pero también ingenua, definir dónde debe vivir la gente, sino que le demos al ciudadano la libertad de elegir dónde quiere vivir. Ya para ir acabando, ministro, que sé que está muy ocupado, pues con lo que acaba de decir, se ha hablado mucho en estos últimos meses también de la aprobación del POT acá en Bogotá. Eso, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Y si va a subir el precio ahí de la vivienda. Digamos que nosotros le hicimos un planteamiento muy respetuoso a la alcaldesa. Nosotros entendemos que hay unas divisiones que son de gobierno nacional y hay otras que son de las entidades territoriales. Entonces nosotros no queremos nunca invadir las competencias de los municipios ni de las ciudades y el POT es competencia finalmente de la ciudad. Es una decisión de la alcaldía. Respetuosamente le hicimos un comentario que estaba fundamentalmente basado en las áreas. En línea con lo que te acabo de decir, yo creo, estoy convencido, el gobierno nacional está convencido que uno no debe limitar las áreas, que las áreas es un tema de mercado. Entonces la gente puede vivir en unas casas o más grandes o más pequeñas, pero la decisión no puede venir del Estado, la decisión debe venir del ciudadano. Digamos que el POT establece un área mínima, eso lo discutimos con la alcaldía, ahora no es momento de entrar a criticar una decisión tomada, sino de trabajar de la mano en la implementación.
este es un gobierno que lo que quiere es trabajar con las entidades territoriales para salir adelante. Son muchos más los elementos que nos unen a la alcaldía respecto al POT que los que nos separan. Entonces lo que queremos ahora es acompañar a la alcaldesa Claudia López y a su secretaria de Hábitat, a la doctora Nadia Rangel, en la reglamentación del mismo para que tengamos el mejor marco normativo para que Bogotá siga teniendo las buenas cifras de vivienda que ha mostrado en los últimos 2 años. Vale. Ministro, ya solo para terminar, los colombianos entonces compran más que arriendan. La idea es que compren más. La idea es que compren más. Estamos en el mejor momento para comprar vivienda. Colombia tiene un gran espacio para que este sector crezca. Todavía hay mucha gente que vive en arriendo y el mensaje que le quiero mandar a los colombianos como conclusión de esta conversación es que hagan cuentas, hagan cuentas. Esto no es un tema de política, esto no es un tema de propaganda, esto es un tema de cuentas. Saquen un cuaderno, saquen un lápiz y hagan cuentas. Nosotros hemos diseñado un programa donde sale más barato comprar que arrendar. Las cifras maravillosas que tenemos se fundamentan en que hoy es más barato comprar la casa que arrendarla. Entonces, anímense, saquen cuenta con lo que hoy están pagando de arriendo. Con esa misma platica van a poder ya no entregársela a un tercero, sino construir un patrimonio familiar. Y nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para comprarse una casa. Anímense, este es el momento para comprar vivienda. Perfecto, ministro, pues muchísimas gracias por atender nuestra invitación y acompañarnos en este rato. Muchísimas gracias. Noelia, y que la selección gane. Sí, a ustedes por el espacio, qué pena los decibeles, es que yo me entusiasmo, he hecho esto la gran pasión de mi vida, entonces estoy muy contento con los resultados, pero vamos por más. Muchas gracias, Noelia, y que gane Colombia. Gracias, muy amables, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, les esperamos en una próxima ocasión. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.